Un sistema excepcional para encontrar y balancear el rotor 412 es el análisis del rotor y sistema de diagnóstico o RADS, manufacturado por la científica Atlanta. Los componentes principales del sistema son una unidad de control y representación o CADU, una unidad adquisición de datos o DAU y una aspa aseguradora automática o ABT. El sistema se instala fácilmente con acelerómetros verticales y laterales montados en el panel instrumental del piloto y un recogedor magnético del switch plate. Cuando instale el recogedor magnético, asegure el color clave del rotor como muestra en la gráfica. El aspa verde debe de estar sobre la nariz de la aeronave, cuando el interruptor está sobre el recogedor magnético. La herramienta principal para resolver problemas que los RADS emplean es el aspa aseguradora automática ABT, la cual está montada en la nariz de la aeronave. La ABT es una célula fotoeléctrica, la cual le da al operador una pista extremadamente precisa y datos lead lag. Se deben observar algunas precauciones cuando se instale el equipo. Los acelerómetros deben de estar orientados exactamente como muestra en el manual de mantenimiento. El acelerómetro lateral debe de ser instalado con la punta del tapón del cañón apuntando hacia el poste de la puerta del piloto. El tapón del cañón del acelerómetro vertical debe de apuntar hacia abajo. La instalación incorrecta de estos tapones resultará en un cambio de fase de 180 grados, lo cual no le permitirá al rotor trabajar. Otra precaución es asegurarse de que el acelerómetro lateral esté conectado en el canal 1 de la entrada del acelerómetro del DAU y el acelerómetro vertical conectado en la entrada del canal 2. Instalando y usando los RADS para tomar medidas en un proceso simple requiere poca experiencia antes de que el operador esté cómodo en el equipo de procedimientos. Cuando se prende la unidad por primera vez, aparecerá en la pantalla el menú principal y el primer objeto subrayado será Aircraft Type. Al presionar Do, aparecerá en la pantalla el tipo de aeronave, enlistando diferentes tipos de aeronaves que se han incorporado en el programa RADS. Usando la tecla superior inferior del cursor del CADU, seleccione 412, después presione Do. Esto lo regresará al menú principal y a la pantalla. Ahora además el Aircraft Type, el 412 será enlistado. El siguiente objeto subrayado será el Tail Number. Presione Do y el Tail Number aparecerá en la pantalla. Si el número de serie está enlistado, prosiga y presione Do. Si no está enlistado, prosiga a New y presione el Do. Esto aparecerá en la pantalla del Entry Form. Usando el teclado numérico, escriba el nuevo número de serie y presione Do. El menú principal aparecerá otra vez. Esta vez el Tail Number estará enlistado. El siguiente objeto subrayado es Flight Plan. Presione Do y Flight Plan aparecerá en la pantalla con dos opciones. Flight and Initial, esta pista y modos de balance son usados cuando se balancea el rotor principal 412. La forma Initial es usada para colocar el rumbo del rotor a 62%, 100% flat pitch y suspension en el aire. La colocación correcta del sistema del rotor 412 es más 20 mm en las aspas roja y azul y menos 20 mm en las aspas verde y naranja. Esto da una separación de 40 mm o 1 3/4 pulgadas entre los dos pares de aspas. La forma Initial es usada para colocar ajustes burdos del rotor, siendo el curso principal interés. El rotor es balanceado solamente en un 100% flat pitch en el suelo. Use la forma Initial tus rotores que han sufrido reparaciones, reemplazo de aspas o rotores que no son balanceados en los niveles aceptables de la forma Initial. Una terminación exitosa en la forma Initial se ha logrado cuando A. 1 por revolución lateral en un 100% flat pitch es 0.1 IPS. B. Búsqueda del idle 100% está dentro de 2 mm más 0 menos 20 mm de rumbo perfecto. C. Cambio de rumbo entre los pares de aspas menos 4 mm entre el idle y 100%. D. Ajustes del producto de balance para poner el rumbo del rotor principal en la suspensión en el aire son todos menos 0.5 del movimiento del producto del balance o no puede hacerse. El fracasar en concluir exitosamente la forma Initial resultará en una vibración excesiva durante la forma Flight.
La forma flight perfecciona las vibraciones 1 por revolución a través de la cubierta de vuelo. Es usada para reequilibrar rotores después de un mantenimiento menor para aquellos exhibiendo niveles bajos de vibraciones o después de que la forma inicio es lograda en rotores reparados o nuevos. Las secuencias del examen en la forma flight son 62%, 100% FPG, suspensión en el aire 60 nudos, elevación 1000 pies por minuto, 120 nudos, VNE, 60 nudos, descenso 1000 pies por minuto y autorrotación. Generalmente las medidas de vibración se toman en todas las secuencias del examen, con excepción de la autorrotación. La secuencia del examen de autorrotación es solamente usada si se sospechan problemas en el amortiguador del lead lag. La secuencia de la forma flight es concluida una vez que se cumplan las siguientes normas. Los niveles 1 por revolución son aceptables para el operador. Los niveles previstos 1 por revolución son aproximadamente los mismos a los niveles medidos. Los RADs indican poco o no cambio en el rotor principal. Generalmente, un nivel 1 por revolución menos 0.2 IPS debe ser logrado en muy pocos vuelos en conjunto o la mayoría de las condiciones del examen. Esto es, por supuesto, asumiendo que todos los ajustes se han hecho apropiadamente y los componentes del sistema del rotor son utilizables. Si el helicóptero es operado en una condición particular de vuelo, la mayor parte del tiempo el vuelo puede ser perfeccionado por esa condición y otras condiciones pueden ser ignoradas. Sin embargo, siempre mida 62% y 100% flat pitch. También debe tomarse en cuenta que el equipo exterior como flotadores inflables y células de combustibles exterior puede aumentar los niveles 1 por revolución ligeramente arriba de 0.2 IPS en algunas condiciones del examen. Esto es normal y no es motivo de preocupación. Una vez que el plan de vuelo ha sido determinado, presione Do, lo cual lo regresará al menú principal. El plan de vuelo que escoja aparecerá en el menú principal. Ahora esté listo para tomar medidas. Presione la tecla F1. Diversas acciones aparecerán y serán exhibidas en la parte baja de la pantalla antes de que Measure aparezca en la pantalla. Una vez que esto aparezca, Idle será subrayado. Estabilice el helicóptero a 62% RPM y presione Do. La palabra Measuring aparecerá. Tomará aproximadamente 15 segundos para que se realice cada examen. Los RADs medirán, registrarán y regresarán a la pantalla Measure automáticamente. Después de registrar la información, Measure aparecerá en la pantalla con la siguiente condición de prueba subrayada que se debe realizar, además de la última condición de examen. Estará en la pantalla Done. Algunas veces la palabra Failed o Partial aparecerá además de la última condición del examen. Si este es el caso, simplemente regrese al examen fracasado y repita la medida o siga el consejo del Error Message. Una vez que todas o casi todas las medidas se han realizado, presione Quit. La siguiente pantalla determinará cuáles condiciones de prueba no se han hecho junto con las opciones Continue, Save and Exit y Abandon Flight. En la mayoría de los casos usted querrá observar la información de datos. Para hacer esto prosiga a Save and Exit. Después presione Do. Una vez que se ha tomado la información de datos, un número de opciones son disponibles para el operador. La tecla F2 Display permite al operador revisar la información de datos que ha tomado. La tecla F3 Diagnostics exhibe vibraciones, medidas e información de datos de la pista. También exhibirá los movimientos del rotor ARA y presidirá los cuales serán niveles de vibración y rumbo después de los movimientos son logrados. La sección de diagnóstico F3 contiene 3 funciones básicas: correcciones, predicciones y ediciones ajustables. Los RADs tienen la capacidad de usar 5 ajustes por cada aspa. Estos son Pitch Link Roll, aleta compensadora fuera de borda, peso del eje, producto de balance y aleta compensadora dentro de borda. Los movimientos del Pitch Link, como se menciona en los diagnósticos de los RADs, son en flats. Un +3 flat move será un aumento de 3 faltas de largo en Pitch Link. Esto aumentará la velocidad del aspa haciendo que se eleve. Del mismo modo, un -3 flat move reducirá la longitud del Pitch Link, reducirá la velocidad del aspa y hará que el aspa se clave. Si se tiene que hacer un extensivo ajuste al Pitch Link, use un rodillo de la punta superior de la barra. Cada vuelta del rodillo de la punta superior de la barra es igual a un movimiento 12 flat.
Los diagnósticos de los RATs mencionan los ajustes de la aleta compensadora en grados, siendo el ajuste más significativo el de medio grado, más 1 requiere que la aleta compensadora se enderece a un grado haciendo que el aspa se eleve. Asimismo, un movimiento menos lo hará que el grado más bajo haciendo que el aspa se clave. Los ajustes de la aleta compensadora fuera de borda se hacen individualmente entre las 4 aspas. Sin embargo, las aletas compensadoras dentro de la borda son dobladas igual y opuestas respecto a su aspa compañera. Cuando se doblan las aletas compensadoras de equilibrio, siempre llegue más allá de la posición del grado deseado y después doble la aleta compensadora en su lugar. Esto previene que la aleta compensadora se regrese involuntariamente a su posición original. Los movimientos del peso del eje, como se menciona en los diagnósticos de los RATs, son la adición o subtracción de grandes pesos en el eje. El ajuste más significativo es un movimiento de peso de 0.5. Esto es la adición o subtracción de un peso pequeño. Redondee todos los incrementos de los RATs a la unidad más cercana del movimiento de peso. Por ejemplo, digamos que los RATs llaman por un movimiento de peso de más de 1.4 en el aspa azul. Añada un peso grande y uno pequeño al aspa azul. Alternativamente, usted puede lograr que el mismo resultado final removiendo la misma cantidad de peso del aspa roja. Si el peso está actualmente presente, normalmente el peso es añadido solamente en el borde de salida de posición bracket del absorbente simple del péndulo. Producto del balance, así llamado en los diagnósticos de los RATs, es la adición o subtracción de pesos específicos en el borde de salida de la bolsa de producto del balance de adición o subtracción de peso correspondiente de la bolsa del producto del balance delantero. Recuerde, si usted remueve el peso del borde de salida, es necesario que añada peso al borde de ataque o viceversa. El producto de balance de carga estándar del aspa de un 412 consiste en una bolsa de borde de ataque conteniendo un peso plano grueso y un peso plano delgado. Borde de salida contiene la porción grande del peso y peso plano delgado. Para lograr un movimiento de peso más 1, añada una porción grande de peso al borde de salida y quite un peso grueso al plano del borde de ataque. Asimismo, un movimiento de peso menos 1 se logra añadiendo un peso grueso plano al borde de ataque mientras que se remueve una porción grande del borde de salida. Se proporciona una tabla en el manual de mantenimiento con varias combinaciones de movimientos de peso, incluyendo movimientos de medio peso que pueden hacerse en aspas 412. Es extremadamente importante realizar los movimientos del producto del balance correctamente para reducir daños entre las aspas o al balance. Exhibiciones de diagnostics, vibración de medida y pista a medida, predicción de los niveles de vibración y predicción de pista. Las predicciones son basadas en las suposiciones de movimientos específicos que se han hecho correctamente. La colocación estándar de ajustables en cada aspa es en el pitch link, aleta compensadora fuera de borda y peso del eje. La pantalla de los RATs, la letra Y al lado de cada ajustable, indica que están encendidos. El producto del balance y la aleta compensadora dentro de borda exhiben una N, lo que significa no o apagado. Si las predicciones de los RATs indican que el rotor mejorará haciendo cambios en la colocación estándar de la aleta compensadora, rodillo y peso del eje, usted debe realizar estos movimientos. Si las predicciones indican cambios pequeños y el rotor aún no está suave, encienda el producto del balance y la aleta compensadora dentro de borda. Se deben de observar algunas precauciones cuando se editan los ajustables. Solamente encienda el peso del eje azul y naranja. Cuando se indican ajustes en esas aspas, el ajuste opuesto puede hacerse en las aspas compañeras. Por ejemplo, si los RATs especifican menos de un peso del eje para el azul, usted puede añadir un peso en la roja si no hay peso en la azul. Solamente encienda la aleta compensadora dentro de la borda azul y naranja para cualquier ajuste que se requiera. Usted debe hacer el movimiento opuesto al aspa compañera. Para poder resolver problemas de vibraciones efectivamente, es indispensable que el operador mantenga un récord de los RATs de la aeronave cuando esté volando suavemente. Este récord debe de contener rumbo e información de datos, lag, junto con los niveles de vibración y un preciso diario de vuelo de las condiciones del equilibrio de la aleta compensadora, configuración del peso eje y duración del pitch link. El rumbo y la información de datos lag que los RATs proporcionan es una herramienta efectiva para resolver problemas. Las aspas perseguidoras automáticas nos proporcionan números precisos que nos permiten ver los cambios en el rumbo lag.
Los rodillos del amortiguador lead lag son fuente principal de los problemas encontrados en el eje 412. Primero, porque son muy difíciles de revisar, aún exteriormente. Segundo, una falla interna del rubber can puede ocurrir sin dar ninguna indicación externa. Es esencial que los patrones del lead lag de las aspas contrarias sean iguales. De otra manera, vibraciones laterales ocurrirían. La seña de malos amortiguadores lead lag aparecerá principalmente como una lateral en el descenso que no puede ser reducida sin degradar una revolución por minuto lateral en la suspensión en el aire, la cual solamente puede ser reducida al balancear el aspa fuera de rumbo. Para detectar problemas en el amortiguador lead lag, entre la información de datos lead lag dentro de la lista del manual. La información de datos lead lag es obtenida sustrayendo el aspa roja del aspa azul y el aspa verde de la naranja, o la diferencia entre los dos pares de aspas. Una dirección normal del lead lag muestra un poco o nada de cambio entre idle FPG 100 y la suspensión en el aire, o entre el ascenso o el descenso, o un cambio entre estos estados de prueba es la seña de un amortiguador defectuoso. Cuando pruebe los amortiguadores lead lag, el rotor deberá estar razonablemente en buen balance y rumbo. Normalmente un amortiguador malo muestra señas de fallas externas como partidas. Otros problemas pueden ser amortiguadores disparejos, en otras palabras, amortiguadores con diferente fecha o tiempo de uso. Es imposible balancear un rotor si usted tiene un amortiguador nuevo, cuando su compañero tiene 1000 horas de uso. Las montaduras de la estructura desgastadas son otra fuente de vibración lateral. El resolver problemas puede ser un poco difícil porque no son fáciles de revisar. Debido a que las montaduras de la estructura controlan la sensibilidad del helicóptero, una revolución por minuto lateral, es posible que los diagnósticos de los RADs no reduzcan eficazmente los niveles de vibración. Si este es el caso, las montaduras de la estructura deberán ser removidas y revisadas por posible degradación como partiduras o desunión y reemplazarse. Esta revisión debe ser lograda si las montaduras de la estructura tienen más de 2500 horas. Otra señal de montadura desgastada es la falta de sensibilidad para controlar el sistema de energía de entrada de la suspensión en el aire. Los rodillos desgastados del pivote fuera de borda y del eje pueden causar un aumento de una revolución por minuto lateral porque se desgastan con el tiempo y los niveles de vibración pueden ser corregidos usando los pitch links. Si la información de datos registrada de otros vuelos está disponible donde la aeronave trabajó bien, un pivote desgastado o el rodillo del eje mostrarán el aspa ascender de 100% FPG en la suspensión en el aire que la registrada previamente. Esto puede ser corregido disminuyendo la velocidad del aspa con pitch links. Si el desgaste no es excesivo, revise para asegurar su utilidad. El sistema de control de la rotación de los rodillos mostrará exactamente lo opuesto a lo que se ha indicado por los elastómetros centrales del rotor principal. Ellos también aumentan la vibración lateral con el tiempo y pueden ser corregidos hasta cierto punto usando pitch links. Sin embargo, cuando se compara la información de datos del rumbo tomada cuando la aeronave trabajó bien, el aspa o las aspas parecen ser que vuelan más abajo que antes. Esta disminución en el rumbo también permanecerá relativamente constante desde la suspensión en el aire hasta el crucero. Si este es el caso, resuelva los problemas como corresponde. Vibraciones laterales severas pueden ocurrir si los droop stops son impropiamente montados o si cuelgan durante el encendido del motor. Este problema aparecerá en la información de datos del rumbo con el aspa baja, mientras que las otras tres ascienden hasta un 62% en la suspensión en el aire. Si esto ocurre, revise que los droop stops estén propiamente montados o la utilidad de los rodillos. Algunas veces es posible que el eje se mueva de lugar ligeramente en los conos, resultando que un cambio de ángulo entre el eje y el mástil. Esto causa que cambien las vibraciones. Algunas veces es posible que el eje se mueva de lugar ligeramente en los conos, resultando que un cambio de ángulo entre el eje y el mástil. Esto causa que cambien las vibraciones vertical y lateral.
Para detectar un eje que se ha movido de lugar, regrese la información de datos del rumbo previo, cuando la aeronave trabajó bien, y compárela con la información de datos reciente. Compare las dos estructuras del rumbo a 120 nudos. Un eje que se ha movido de lugar es señal que ha sido cambiado del rumbo igual a opuesto entre los pares de aspas. Esta información de datos revela que el aspa azul ha disminuido 7 mm con un ascenso correspondiente de 8 mm en el aspa roja. Esto es una indicación de que un eje fuera de lugar. Para corregir esta condición, quite y verifique la utilidad del cono y asiento del cono y reinstale el eje. Se debe de tomar en cuenta en qué rumbo cambia ligeramente de vuelo a vuelo, aun cuando no se hayan hecho movimientos. El peso bruto puede afectar el rumbo de perfiles del vuelo. Un cambio de más o menos 3 mm del vuelo previo no es motivo de preocupación. La temperatura también tiene efectos en los elastómetros y pueden causar cambios ligeros en el rumbo de los niveles de vibración. Los flotadores inflables con forma de aeronave pueden exhibir vibraciones, una vibración por revolución debido al desgaste del equipo aft y las correas que cruzan los tubos. El síntoma principal de esta condición es la sensibilidad del rotor y los movimientos laterales. Un ejemplo de esta condición sería cuando los RATs piden por 2 pesos del eje para ser añadidos al aspa azul. En el siguiente vuelo los RATs piden por el removimiento del mismo peso. Es posible que este escenario pueda ser rectificado reemplazando las AVS correas que cruzan los tubos si es que están desgastadas. Se debe tomar en cuenta que el mismo escenario puede ser el resultado de las montaduras de la estructura desgastadas. Revise primero las correas que cruzan los tubos antes de revisar las montaduras de la estructura. Una vez que el rotor 412 está en la pista y balanceado, los aumentos en los niveles 1 por revolución son raramente causados por problemas relacionados con las aspas. Si las bolsas del producto del balance son selladas inapropiadamente permitiendo que entre el agua, las vibraciones laterales aumentarán. Lo mismo sucede por cuarteaduras, en el forro de la humedad llegará a penetrar. Es indispensable que la inspección minuciosa del aspa sea llevada a cabo en el momento en que los niveles de vibración aumentan y después de intervalos regulares. Se debe tener cuidado cuando se limpien las aspas para evitar un doblamiento involuntario de la aleta compensadora de equilibrio. Algunas veces el aspa se rehúsa a volar con su compañera. Esto puede ser causado por el tiempo en servicio o por el agua interna impregnada. Esta condición es identificable cuando el aspa en cuestión no responde a los movimientos de la aleta compensadora y el rodillo de promedio de ajustes son excesivos y no se pueden hacer. Recuerde, el remedio más efectivo en prevenir y resolver problemas de vibraciones del rotor es asegurar que se conduzcan minuciosas inspecciones visuales. Si se enfrenta con vibraciones, revise primero, después rebalancee el rotor. Muchas veces rotores maltratados son rebalanceados sin conducir una inspección minuciosa. Esto ha resultado en horas de trabajo desperdiciadas y tiempo innecesario. Esperamos que este programa sea una herramienta útil para ayudarlo a entender y mantener mejor su helicóptero Bell 412, siguiendo esta guía de información como se ha presentado. El aumento en su conservación y utilidad está asegurado.